Voz e imagen de la sociedad civil. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Estamos aquí en canalpatrio.tv, voz e imagen de la sociedad civil, en el programa Espacios de Diálogo de Mujeres Insurgentes. Soy Beatriz Gallardo. Le doy a usted la bienvenida porque nos da la oportunidad de contar atrás de cámaras con nosotros. El día de hoy quiero agradecerte antemano a Hugo Aguirre, que nos da todo tipo de apoyo técnico, pero indudablemente el día de hoy para mí es muy importante porque hemos tenido el acierto de recibir, de invitar a Oscar Leslie. Muchas gracias, Betty. No, hombre, honor a quien honor merece. Estar aquí contigo. Y mira, cuando llegué, le pregunté a la recepcionista, ya llegó por ahí mi invitado, es un muchachona, muy inteligente, y bueno, estamos aquí, Leslie, bienvenido, muchas gracias, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, y sé que este espacio que tú has abierto, sobre todo un espacio pensado en las mujeres, ha sido, y lo digo para que esto no sea una fiesta de lechugazos, ha sido un buen incentivo para quienes en un momento determinado fuimos políticos militantes de la izquierda. Me reivindico como tal y siento que una autocrítica rápida, en mis años de izquierda fracasamos. Yo fracasé en muchas cosas. Avanzamos, y hoy tenemos que vivir. Avanzamos con eso. Pero en un personas como tú, que han seguido y que han mantenido esa actividad, esa importancia, creo que son indispensables para lo que queda de esta nación. Como decía por ahí Alessandrini, ¿no? Un actor argentino, sí. Mientras el cuerpo aguante, sí. Estaremos aquí. Gracias, Leslie, por estar aquí. Tú has mencionado algunos conceptos que me parecen muy interesantes. Autocrítica. Crítica y autocrítica. Pudiéramos considerar en el momento que vive el país y a 3 días de las elecciones en este país, podemos hablar de que el PRI fue vapuleado, de que el PRI se está manejando con cierta madurez política. ¿Cómo la ves? Bien, yo, en mi consideración, creo que sí, el PRI perdió al igual que perdió el PRD, perdió al igual que su rémora, el Partido Verde y toda la chiquillada, y evidentemente esa pérdida, digamos, cuantificable de votos, guarda muy poca proporción de lo que sería el dominio, el ejercicio del poder, porque con todo y que haya perdido, como se ha señalado en estas elecciones, perdió sobre todo la premonición de su cacique fundamental, del mafioso Beltrone, y no me refiero al mafioso en los términos en que los define Andrés Manuel López Obrador. No, Beltrone es un auténtico mafioso porque está ligado al narcotráfico. Está ligado, y sus orígenes y su ADN vienen de las cloacas, como bien en un momento se acusaron entre los priistas, y de ello el Bester debe saber mucho, que es una cloaca, qué significa decirle a alguien de su propio gen, de su propio partido, que ya después se sale o le expulsan, de que viene de las cloacas. Y entonces Manlio Fabio Beltrones viene de hacer tratos con delincuentes, desde el carterista simple, pasando por el estafador, pasando por el asesino, pasando por el asesino de cuello blanco. Ha sido la mano derecha o la mano asesina de políticos. Es decir, mientras él estuvo en la Dirección Federal de Seguridad, nadie puede dudar. En gobernación, ¿no? Fue parte del equipo de Gutiérrez Barrios, de la DFS. Era parte de gobernación. Como policía política de este país, digamos que era adscrita administrativamente a la Secretaría de Gobernación, pero directamente al mando del presidente de la República. Entonces, concluyo con esto. Manlio
se fue de la boca, dijo, hoy voy a ganar 9 mínimo, vamos por más. Entonces cuando lo dejan en 5, el tipo le restan su capacidad de operación. Pero evidentemente como es un buen mafioso, pues como que perdió algunos kilos de cocaína en la frontera y eso no le afecta, ¿no? Pero entonces en el terreno de los votos sí pierde el PRI, pero al interior sigue conservando mucho poder. ¿Por qué? Porque está claro que hay un cuerpo que aún no desarrolla sus dos cabezas con fortaleza. Es decir, me refiero a un sistema bipartidista como el norteamericano, que son una sola unidad, del mismo pensamiento, la misma filosofía, son métodos los que los cambian. Y en México, el PAN y el PRI y todos los demás, e incluido ya su ala izquierda del PRIAN, que es el PRD, no se ve disminuido. Pero sí va a tener que sufrir, para al parecer, la derrota de tener que compartir otros 6 años la cabeza dirigente del PAN en la presidencia. Hacia allá van las cosas y te voy a decir más adelante. Bueno, no comparto de todo tus consideraciones. Me parece que son interesantes, pero yo creo que cuando menos el día de hoy y en los días próximos vamos a tener oportunidad de ver efectivamente, de acuerdo al número de votos emitidos y sobre todo a nivel nacional, quién es el gran perdedor. Porque tengo entendido, por algunas cuestiones, que en la actualidad, así haya perdido el PRI algunas gubernaturas, su número en global de votos es superior a los demás. Claro, es que aquí se combinan dos factores que son básicos. Primero, un partido o un sistema que desalienta el voto, como es el sistema electoral mexicano, si tú tienes que la elección en términos generales es un tercio, estamos hablando de que dentro de ese tercio el partido más votado es el PRI. Eso es indiscutible. Y además sigue con una línea, una tendencia o un diseño electoral planteado desde, pues yo diría desde 1988, en donde podría ceder, podía admitir o no hacer tantas trampas, o si me agarras con la mano en el cajón digo, ay, perdón, pero digo, pues, perdón y hasta ahí, no como antes decir, no me agarraste con las manos en el cajón, ¿no? Yo quiero partir de la tesis, si tú me lo permites, en el sentido de que está haciendo crisis el sistema electoral mexicano. Bueno, el sistema electoral mexicano desde mi punto de vista nació siendo una crisis. Porque en cuanto pasa una elección están hablando de la próxima modificación a la ley electoral. Y luego... Pero en estos momentos se evidenciaron. Es que hoy evidencian una parte de la crisis. En la elección pasada otra parte. Y en la elección pasada otra, y así es un ad continuum, es digamos un proceso de tracto sucesivo, pero no de tracto sucesivo en términos de un crecimiento, un desarrollo, sino de una ida para atrás, una vuelta para atrás. En cada reforma electoral hay una vuelta para atrás. Lo decía, ayer me comentabas de la columna del astillero y recordándolo lo traigo a la memoria. Y dice Julio Hernández, al estilo de 1988, cuando el PAN aceptó cogobernar con el PRI para legitimar de facto a Carlos Salinas de Gortari con Diego Fernández de Ceballos y el ahora tan laureado pero difunto Luis H. Álvarez, ahora el Partido Conservador parece encaminarse a otro proyecto en combo, es decir, esto de que yo te hablaba, que es un solo cuerpo que están tratando de desarrollar su cabeza propia, ¿no? Para cogobernar, que busca centrar la contienda entre los dos bandos amigos del priismo y el panismo, en este caso con una reivindicación conyugal en el curso de un Margarita felipismo potenciado por las circunstancias o la postulación del dirigente del PAN, Ricardo Anaya, o por el poblano Rafael Moreno Valle. Es decir, ya no se está hablando, porque está muy claro, basta ver y habrá que esperar todo lo que viene. El PRI al interior
El PRI como tal, porque el PRI no hay corrientes, es un núcleo monolítico lleno de miasmas, lleno de esas cosas putrefactas que sufren o que tienen una capacidad de ósmosis y de absorción genética muy particular, en donde el principio es disciplina, que ahí todo se conjuga. Lo mismo puede coexistir un pederastra como el dirigente, el jefe de la Cámara de Senadores por parte del PRI, como un sinvergüenza narcotraficante como Beltrones, como un idiota funcional como el de los Pinos, es decir, todos hacen simbiosis, ¿no? Pero en el PAN no. Habrá que recordar que la derecha cavernaria, desde que se funda el país, pues unos tienen unas reivindicaciones más religiosas, otras menos religiosas, pero lo que los une es su nivel de indecencia y de corrupción. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, está ya viéndose, y esta columna empieza a dar los hilos, de que ahora se trata de que el PRI y el PAN, y más que otra cosa el PRI diga, sí vamos a apoyar con todo a quién, a Márgara o al muchachito joven torpeste. Anaya. Anaya hoy arranca con una entrevista en el Universal, se le lanza al cuello a Andrés Manuel López Obrador. ¿Y lo hace por qué? Pues porque necesita reflectores. Y necesita que, yo no digo que sea un hombre de la talla de Andrés Manuel, que una gente, un protagonista político, que tiene ahorita captada la atención del sistema político, porque han sido 12 años de una lucha que ya la hubiera querido seguir Cárdenas, que ya la hubieran querido seguir muchas gentes formadas en la izquierda, que son de izquierda profesional, como este cuate que cobra salarios de oro y que es un jilguero maravilloso. Cuando uno lo escucha, dice, ¿cómo es posible que se haya acabado el socialismo real? Cuando uno escucha a Pablo Gómez, habla tan bonito el charlatán, charla tan bonito. Pero entonces, pues el hombre en cuestión de la política nacional es Andrés Manuel López Obrador. Entonces, por eso es que se quieren subir a la discusión con él. Pero eso es retórica, eso es imagen. Pero los hechos duros es que tienen ya 3 años desde la llegada del torpe, del disfuncional de los Pinos, en donde han dejado muy en claro que todos los recursos del sistema están encaminados a que no llegue Andrés Manuel López Obrador. Todo está dirigido hacia él. ¿Por qué? Porque ya se acuñan desde las viejas frases, como lo dijo el presidente gris, desmemoriado, Fox. No. Calderón. No, del PRI. Que ya murió Miguel de la Madrid, dice, podía suceder todo en este país, pero menos que ganar a la izquierda. Claro. Dice, me podrán colgar el San Benito de todos los fraudes que quieran, pero nunca me iban a colgar el San Benito que le entregué a la presidencia de la República a la izquierda. ¿Cómo desde ahí, un hombre tan gris, tan tenebroso, deja abiertas las puertas, como es un torpe, para lo que después hizo Zedillo? Pues obviamente preferiblemente entregarle a Fox la presidencia, porque para eso trabajaron. Fox ganó legítimamente las votaciones, sí, claro, la gente se volcó, pero fue un cambio inducido, porque sabían que la izquierda era la fuerza democrática viva que vino logrando ciertos cambios y ciertas modificaciones al país, que hace un rato yo discrepo amablemente contigo en el sentido de que algo ha hecho la izquierda. Pues como un cadáver insepulto, lo que ha hecho es, con su propia muerte agónica, dar tanta lástima y tanta pena. Y me refiero a tanta lástima y tanta pena, no de gentes como Pablo Gómez, sino que en la izquierda está el ideario más puro de esta nación. Están los jóvenes del 68, están los jóvenes de Ayotzinapa. Estaban, ¿no? Están, porque están vivos. Pero no están ahí con ellos, ya. No. Ese es el ideario de la izquierda que hace que la izquierda tenga valor en este país. Porque habría que definir exactamente qué es la izquierda. Qué pregunta tan interesante. Mira. Porque bueno, a lo mejor en este país podemos decir de una manera muy maniquea, ¿verdad? Es que López Obrador es de la izquierda y de la derecha son los otros. Bueno, digamos que sin llegar a los clasicismos, la izquierda entra a la escena pública evidentemente con la aparición de la crítica de la economía política de Carlos Marx.
lo que existía antes eran rebeliones, era la revolución, porque esa ha sido perenne. Pero técnicamente, si hablamos de una formación política ideológica de izquierda, es la teoría política de Carlos Marx la que instaura y da las herramientas, las bases para el análisis económico, social y político que permiten definir con claridad qué es lo que le perjudica al pueblo, qué es lo que hace, le favorece, lo que le desfavorece, cómo es explotado, cómo es expoliado. Bien, de eso y sus principios y toda su filosofía, no comparte nada Andrés Manuel López Obrador. Claro que no. Andrés Manuel López Obrador es un demócrata, sí, sí es un demócrata. Andrés Manuel López Obrador es un dirigente tradicional de la democracia de Latinoamérica y buena parte del mundo, sí. Pero no podemos decir que Andrés Manuel sea un líder que esté convocando al estilo de Lenin o de Trotsky. No, definitivamente no lo es. No lo es. Por eso te digo, un líder, más no dirigente. No dirigente. Y lo único que creo que le reconocemos muchas gentes, y por lo cual hoy es una virtud que vale oro, es que es honrado el tipo. Y es honrado, yo diría, a carta cabal, o más bien dicho, sin meter las manos al fuego, porque ha sido ya certificado por el gobierno mexicano, las agencias internacionales y toda la gente que espía hasta la popó que hace. Porque si este pobre hombre hubiese tenido un desliz de falta de honradez, ustedes se imaginan que si de los Estados Unidos le mandan las filmaciones al gobierno, bueno, a los agentes del gobierno en el extranjero, como fue Carlos Salinas, le dijeron, mira, aquí está en Las Vegas el tesorero de Andrés Manuel López Obrador. Y mira, el otro cínico delincuente argentino, Amancio, de esta Chayo, ¿cómo se llama esta muchacha de mala reputación? Que ahora está en una... Secretaría de Estado. Secretaría de Estado, que ahora vende sus favores al tontín de Los Pinos, sus favores sexuales. Y me atrevo a decirlo porque es muy evidente esto, ¿no? ¿Tú crees? A mí no me gustan ese tipo de cosas, pero está claro que esta señora no ha entendido cuál es el papel de las mujeres. Tantos años, ahí sí hay una lucha de carácter permanente como para que ella se mueva en la política con otras cosas que no son sus ideas. Pero bueno, entonces en ese contexto, Andrés Manuel López Obrador ha sido investigado, revisado, y bueno, lo único que le sacaron es el salario que le pagaba a Nico, los tenis onerosísimos que le compró a sus hijos, y luego después vino una campaña de infamias de que sacaron un tipo con un coche de lujo, y que después ese tipo desde donde vivía dijo, no, ni soy hijo de ese señor porque ni lo conozco. Señalamientos que no pegaron. Y el coche no es mío, nada más me subí a tomar la foto, ¿no? Entonces, lo único que tiene Andrés Manuel es ser una gente honrada. Y yo creo que eso hoy vale la pena ponderarlo. Por ahí hay un resquicio que quedó en la nube, el de los segundos pisos. Bien, esa falta de transparencia o no publicación de los elementos que participaron en la construcción de los segundos pisos, es claro, Betty, que violó procedimientos claramente de carácter administrativo. Está muy claro. Por eso es que lo reservó. Y también está claro que eso es una falta. O sea, eso atañe a la honestidad. Pero me refería yo en el caso más mexicano, que no roba, ¿no? Es decir, no ha robado López Obrador, pero sí le he dicho a un buen cuate, pues la lana te la lleva tú, a mí no me des nada, mano. Tú, si le puedes bajar el precio, bájale. Porque eso sí, a como salieron los segundos pisos de Peña Nieto, lo que estamos pagando los ciudadanos por subirnos a esa vía, lo que han salido los segundos y todas las obras, el grupo, abuso, o sea, abuso. Es decir, López Obrador es un pequeño hombre, es un joven travieso, mientras los otros, como él lo ha dicho, unos son ladrones y otros son ampones, ¿no? Sí. Entonces, ese es el contexto de Andrés Manuel López Obrador. Es un buen hombre, ajá, que su idea inmediata en lo político es atemperar. Es decir, un poco como dirían en México las colonias populares, ese mexicano agachón, que es muy bravucón y que sale que es muy peleonero, y les dice, ya bájenle, ¿no? Ya bájenle un poquito a las televisoras, bájenle esto, volvamos a la tranquilidad, ¿no? No está planteando la expropiación de los medios de comunicación ni de los medios de producción, nada de eso está planteando. Y está planteando seguramente cuando llegue, yo espero que llegue, que no se la roben, o que no puedan robársela en el intento que están haciendo,
y vuelve a traer a su cuate Carlos Slim a que invierta su dinero aquí en México. Y que finalmente ese va a ser el tipo de política, Andrés Manuel. Es decir, darle un recambio a los ricos. Por ejemplo, en Monterrey, los ricos de Abolengo están con Andrés Manuel López Obrador. Y es obvio que no es porque lo quiera. Y hoy muchos empresarios Así es. ¿Por qué? desilusionados. Es que fueron marginados, Betty. Pues sí. O sea, de No, los pero grandes además negocios. de los que le entraron con el gobierno, con Peña Nieto, están arrepentidos, Claro. desilusionados, porque no surtió efecto. Porque los de las reformas. Porque los traicionaron. Los traicionaron porque lo poco que quedó o salió de esas reformas se lo han venido dando a un grupo muy cercano a Peña Nieto y al grupo Atlacomulco. Y a extranjeros. Y a extranjeros. Y ese grupo Atlacomulco, podríamos decir que es una casta de nuevos ricos. Que la gente de Monterrey, que es rica de abolengo y que durante años hizo negocios a costillas del pueblo con los diversos gobiernos, pues se sintió muy mal que los marginaran. Por ejemplo, platicamos en Monterrey cuando estuvimos viendo lo del conflicto del ESME, con uno de los empresarios más importantes de Monterrey que nos recibió en secreto y pertenece a la familia de Lozada. Y quería saber de qué se trataba el movimiento como una especie de policía, ¿no? A ver, ven y dime qué es lo que está pasando. Y después empezó porque era parte de la coordinación de la campaña de Andrés Manuel López Obrador en Monterrey. Y platicamos de una y mil cosas que el tipo quería conocer, que no entendía muy bien las partes ideológicas. Ahí tuvimos que portarnos como bolcheviques de 1917, duros, irracionales, ¿no? Pues porque el tipo no tenía idea. Pero lo que sí nos interesó ver es cuál era, Mauricio, no sé qué se llama también ese tipo, era saber cuáles eran sus motivaciones para apoyar a Andrés Manuel López Obrador. Porque yo no confío ni he creído jamás que la derecha sea un aliado del pueblo. No. La derecha es el enemigo del pueblo. Claro. Para referirnos en términos reales, es decir, la clase Ideológicos. capitalista es el enemigo del pueblo y por lo tanto la lucha de clases debe estar orientada entre esos que son los enemigos y el proletariado. Por eso es inconcebible una alianza PAN-PRD. Por eso es inconcebible que el PAN, el PRD y el PRI hayan formado una cosa que se llamó el Pacto en contra de México. ¿No? Perdón, el Pacto por México, ¿no? Y que de ahí emanaran estas reformas. Claro. Y que de ahí se diera, como le preguntan a este cuate que fue guerrillero, Zambrano, Se le olvidó, ¿verdad? yo creo que fue guerrillero por otras motivaciones, por otras causas. Sentimentales, yo creo. Sí, alguna bronca ahí de traumas deben traer estos cuates, ¿no? Le dicen, oiga, ¿usted se arrepiente de haber firmado el Pacto por México? Se lo preguntan 2 semanas antes, una semana antes de las elecciones. Dice, no, yo lo volvería a firmar. Ah, caray. Ah, caray, esas posiciones telenovescas o telenoveleras, digo, pues qué ridículo se ve el tipo. Cuando está viendo a todas luces que su propia ideología, su supuesta formación y su participación real en un movimiento armado en contra del sistema, bueno, harían que si fuera japonés se hubiera hecho el harakiri, harían que si fuera árabe se hubiera estallado en 1000 pedazos un yihadista. En fin, no tienen dignidad ni moral ni conducta. Entonces, ve cómo está de revuelto todo esto, Betty. Las famosas reformas económicas han servido para lo que decíamos, y lo decía esta otra comentarista, que de pronto, hijo, me parece como una de esas veletas que señalan hacia dónde va el viento, que es la colaboradora de Denise Dresser, en donde tantito va con la derecha del PRI, tantito va con la derecha del PAN, tantito se vuelve independiente, en fin. Esta señora definió muy bien, digo, es un excelente análisis, es una profesional de lo que hace, como una política de cuates, de economía de cuates. Y lo refleja muy bien. Pero los cuates se han reducido y ha traído nuevos cuates a la escena. Y eso ha hecho que, por ejemplo, en la electricidad, pues desde la fabricación de torres, de cables y todo eso, haya ido al extranjero. O estén haciendo los nuevos ricos, como las gentes de IGA, ¿no? Que toda la infraestructura carretera para comunicar todos estos puntos de infraestructura, que además debemos decir, si hoy hay 1 kilowatt o 1 megawatt que se pueda inaugurar u operar, es porque hubo 10 o 15 años atrás
de inversión pública. De la Comisión Federal de lo que era electricidad. Así es, que hubo inversión pública, que hubo dinero para hacer la ampliación de las redes y claro, eso fue lo que entregaron al extranjero. Hace algunos días platicaba con un joven que se sorprendía, está estudiando Derecho y se sorprendía de las reivindicaciones al respecto de los trabajadores en la industria eléctrica y del pueblo que no tenía electricidad. Dice, bueno, pues es que debían demandar que el pueblo, que el gobierno cumpliera con la obligación que tiene. Hijo, dice, mira, hijo, no es el mundo como tú lo ves hoy. Antes de 1960, el artículo 27 constitucional no tenía en su haber la nación, el rescate de esa fuente que es la electricidad, estaba privatizada. Entonces estaba en manos de extranjeros. Y entonces le daban la energía eléctrica a quien querían, cuando querían y si les convenía. Sobre todo a quienes favorecían a la industria, pero no a toda la industria, sino a la industria transnacional fundamentalmente, a sus intereses primordiales y después a la industria nativa, que nunca ha sido nacional, a la industria nativa, y de esa manera se fue expandiendo el mundo de la electricidad y de los energéticos, pero con una utilidad de 1 a 20, de 1 a 20. Entonces, si hoy tenemos ya una infraestructura que cubre todo el país, una infraestructura que es lo suficientemente poderosa como para alternar entre gas, entre hidroelectricidad, entre electricidad por aire y los diversos elementos, es gracias a que hubo una inversión histórica de más de 70, 80 años en ese rubro, que hoy, Carlos Salinas II, que Peña Nieto entrega regaladita, no pagaron un solo peso al capital internacional y las migajas a todos sus cuates. Por eso es que hay un descontento, porque fueron marginados los empresarios nativos de este país, porque fueron hechos a un lado y sobre todo les han restregado en la cara que ellos robaban poquito. Y aquí hay que robar como higa, hay que robar como el Lord del Rolls Royce, ¿no? Que en unos cuantos meses se puede hacer no millonario, multimillonario. Y pueden ser gentes tan poderosas como el cuate del grupo IGA, que es ahora intocable hasta de su propio cuate el presidente. En esta charla tan importante, tan interesante para mí, acabas de tocar un aspecto con respecto a la Constitución del 17, a donde se establecía que era patrimonio de los mexicanos. ¿De la nación? De la nación, más no del gobierno. Ni del Estado, ¿eh? O sea, no se decía propiedad del Estado, porque entonces es el sistema, ¿no? ¿Y ahora? Mira, Betty. ¿Cómo viste la nota a donde ahora el secretario de Energía va a resolver, darle, aparte de las 7 hermanas, recursos muy importantes, territorios por explorar? O sea, ya las tenemos de regreso. Sí, definitivamente. Mira, es clave hoy observar lo siguiente. El día de hoy en los periódicos, particularmente en el Universal, dan muy claro y se le ve una cara a Videgaray, en donde el crecimiento del país va a ser recortado otra vez. El presupuesto. No, el crecimiento económico. Sí, pero ayer habló de que lamentablemente se va a recortar, se va a profundizar en el recorte del presupuesto del año próximo. Pero se le ve en una fotografía, me parece que de la jornada, sí, el día de ayer, que no sabía ni por dónde. Ni a dónde entrarle. Pero a lo que me refiero junto con ello, o sea, decir, es precisamente como esas son las consecuencias de que este país no crezca económicamente. Esa es una de las consecuencias más graves. Es decir, en el momento en que arranca este año, por ejemplo, en donde era un año electoral, en donde El Salvador de México estaba en los diarios de Europa como una gente importantísima, el crecimiento se estimaba en el 3.6%, en el caso más austero, y decían, pero vamos a crecer más,
Y te ponían como ejemplo Estados Unidos, que creció al 2.1%, claro, una economía 15 veces más grande que la nuestra, con una distribución distinta. En ese sentido, México empieza a tener graves problemas. Si bien es cierto porque hay problemas externos, pero es por la estructura, por este diseño económico que en 32 años o más años ha dejado en claro que no es el modelo de repartición de la riqueza para el pueblo. Claro. Que es un Es para unos modelo, cuantos. es un modelo de expoliación del pueblo al extremo para entregar sus riquezas a un grupo reducidísimo de gente. ¿El 1%? El 1% este es un poco la misma consideración de Pickers, el que escribió El Capital del siglo XXI, es casi la misma proporción mundial, en donde el 1% mundial acapara casi el 56% de los activos mundiales. Se reproduce ese fenómeno en México, o sea, las sociedades como las nuestras, muy exóticas, primitivas, casi siempre guardan las mismas proporciones. Pero obviamente en México se ve mucho más polarizado, porque si hablamos que el 1% de Suiza concentra el 50%, del 57% de la riqueza de los suizos, pero pues habrá que ver cuál es el nivel de vida de los suizos, ¿no? Pues sí. Entonces el restante 43% dicen, pues está bien, ya me la llevo bien, ¿no? O sea, tengo un ingreso per cápita, creo que es alrededor de $25,000. Entonces, digo, el Producto Interno Bruto per cápita, pues les va bien, ¿no? Vamos a una brevísima pausa y regresamos en un momento. Estamos con Oscar Leslie. Hacemos una pausa. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Regresamos, estamos aquí en el programa Espacios de Diálogo de Mujeres Insurgentes con Oscar Leslie. ¿Quién es Oscar Leslie? Bueno, es un trabajador que estuvo en el Sindicato Mexicano de Electricistas, estuvo en Resistencia, pero además es ahora jubilado a fuerzas. Estorbabas. Así es. No era yo parte de los planes de esa dirección sindical. Esto es un problema. Pero regresemos al tema, que estábamos en el crecimiento del país. Sí, el elemento central lo que verdaderamente sigue dañando al pueblo de México. Ya todas esas cosas son como la farándula, ¿no? O sea, que si el tonto de Peña Nieto hace esto, que si sus fraudes, que si sus robos, que si sus casas blancas, que quiere seguir ocultando que en este momento hay cerca de 27,000 muertos, que sigue con la misma guerra de Calderón, que sigue con la misma idea de su mentor Carlos Salinas de ni los veo ni los oigo, yo hago lo que quiero, y que sigue con todo esto que hemos visto, es porque de fondo no se está debatiendo el grave problema de carácter económico que vive el país. Tú hablas de debatir. Debatir con quiénes y con cuántos. Es decir, ¿dónde están esos intelectuales? Pero particularmente, ¿dónde está la organización política de izquierda? O por lo menos una organización política crítica. Mira, ¿verdad? te pongo un ejemplo rapidísimo de lo que es un efecto práctico de la insuficiencia económica. Hay un gran anuncio que lo han venido aplazando, no sé por qué, ya es 5, ya pasaron las elecciones, y es el aumento a los salarios mínimos. Y entonces se supone que con eso se va a reposicionar este mini-mí de Peña Nieto Mancera, es un Peña Nietito chiquito, y dice, pues hay que darle al salario mínimo una recuperación. Y ya quedó claro que el CAM de la UNAM dice que son más de 237 pesos los que se requieren como un salario mínimo para garantizar una canasta alimenticia. Y entonces
Necesaria en cada hogar Así es. mexicano. De 73 pesos que son hoy, lo van a llevar a 83. Y tan malos son 73 como malos son 83. Pues sí. Entonces, Con esa inflación galopante, aunque digan otra cosa, y además, perdóname. mira, las cifras, digamos que dejan en claro que el salario mínimo ha perdido alrededor del 78%, cerca del 80% De su poder de adquisitivo. su poder adquisitivo en los últimos, finalmente en los últimos 15 años. Bien, este aumento no va a representar de ese global más que un 1%, alrededor del 1%. Entonces faltaría el 99% para que el salario mínimo recuperara el poder adquisitivo. Ha venido recuperándolo, pero a esos niveles de miseria, es decir, si yo digo que me he recuperado el 1% con relación al 1% de ese otro 1%, aunque aquí ya con esto me parezco a Peña Nieto, quiero decir lo siguiente. Si hace 4 años teníamos un salario de 64 pesos y dejaron que no se deterioraran 6 centavos de ahí, esos me los guardó el gobierno. Los 4. Los 6 centavitos, Ah, bueno, es el 10%, ¿no? Que te ayudó. Pero ese 10% con relación a esta pérdida tan terrible que ha habido, es nada, y cuando dice alguien, nada es nada, ¿eh? Entonces, de tal manera que si realmente quieren iniciar la recuperación, sería distinto que dijeran, a partir de este momento, vamos a iniciar una recuperación del salario para llevarlo a... Hoy se requieren 237 pesos. Nos proponemos 5 años para que alcance el nivel de esos 237 llevados a los pesos corrientes de 5 años. Es decir, si de aquí a 5 años de expresión monetaria no es de 237, sino de 250 a 250. Pero a partir de este momento entramos en una etapa de recuperación y empezamos con estos primeros 10 pesos. Ah, es distinto. A eso me refiero. ¿Quién lo ha discutido? ¿Dónde están los sindicatos? ¿Qué sindicato lo ha discutido? Los más independientes, ¿dónde están? ¿Dónde están las corrientes de oposición a los sindicatos charros? ¿Dónde está la oposición de Hernández Juárez diciendo y hablando sobre estos temas públicamente? Está en extinción. ¿En dónde está la izquierda de los sindicatos independientes como el ESME? Tratando de explicarse cómo hoy un sindicato es sindicato y empresa a la vez. Tratar de explicarse cómo un sindicato va a tener un contrato colectivo en una cooperativa. ¿Cómo va a hacer esa melee que hicieron con estos? Y eso es solo un sector, ¿eh? Los petroleros. ¿Dónde están los petroleros que están a las claras que los van a correr y los están corriendo? ¿En dónde está la gente de CFE? Es decir, ni los sindicatos ni las supuestas oposiciones correspondientes de esas organizaciones dan la cara. Ahora, Cuauhtémoc Cárdenas, que tenía un grupo que dijo que iba a luchar por rescatar a México, pues nada más bastó que le hablara el minimí de Peña Nieto y ahí lo tiene asalariado junto con Porfirio Muñoz Ledo y Ifigenia Martínez y todos esos santones que francamente ya, digo, hablar de ellos da flojera. Entonces, no hay un debate nacional. Hay debates tímidos en algunos medios de comunicación, que cada día son menos, de periodistas, por ejemplo, como Carmen Aristegui, que ha tocado el tema, pero de ahí en fuera, las grandes masas excluidas. Y entonces, como una cuestión que se debe poner sobre la mesa para aquel que quiera plantearse, ya no la izquierda, porque eso ya no hay posibilidad de confiar en nadie para sentarse a una mesa y decir, pues yo vengo como un militante de izquierda a esta mesa con otros militantes de izquierda, otros militantes como los chuchos, o me voy a encontrar otro guerrillero como el que acaba de decir que está orgulloso de firmar el pacto, o me voy a encontrar militantes de izquierda que militan en los sindicatos como el ESME, que avalan todo lo que está sucediendo y que son hoy capaces de mandar golpear a la gente, que con su anuencia y con su justificación, ellos justificando en el papel que el que critica divide, mientras el trucutru manda a golpear a la gente y manda a golpear a jubilados. Sí. Eso es gravísimo. Bueno, y la gente que tanto se queja de Hernández Juárez, ahí anda haciendo alianzas con la gente del ESME y todo para hablar de Hernández Juárez. Es incomprensible. Pues hace falta un debate nacional, pues a ver quién lo abre, pero hace falta. Pero a la izquierda, ¿cómo te sentarías tú con alguien que se reivindica de izquierda y está en esos escenarios? Sí, porque la gente de López Obrador, pues no toda es de izquierda. Tendrá uno que otro garbancito de libra. Y que adolece de las mismas cosas, porque no ha sabido decir, bueno, a ver,
el líder, dirigente, como le quiera decir Andrés Manuel López Obrador. Y yo Tiene creo, este pensamiento, pero yo pienso como gente de izquierda esto. yo creo que tú has tocado tu opinión con respecto a los resultados electorales, a un a manifestar cuál es tu opinión con respecto al perfil de cada uno de los dirigentes, no, de los líderes de los partidos políticos. Tú has tocado la cuestión económica. Me gustaría que tocaras el aspecto social, el aspecto del sentimiento de las masas. Es decir, ¿para dónde vamos? Digo, en mi limitada experiencia yo veo a una sociedad crispada. O sea, hay una crispación que lejos está de la tontería esta que dijo Peña Nieto, que estaban molestos, creo, enojados, una cosa. Uh -huh. O sea, de mal humor. De mal humor. O sea, hoy me torcí un pie y me puso de mal humor eso. ¿Sí? No, no. Hoy yo tengo fracturada mi familia. Hoy yo no tengo empleo y tengo 55 años. Me corrieron. Hoy me cerraron las posibilidades de hacer un negocio. Hoy veo como hace 20 años que mis ideas, que mi forma de pensar son atacadas desde los periódicos, desde los diarios, como delincuentes. Hoy veo, por ejemplo, que no hay el mínimo respeto a quienes han sido una piedra fundamental en la formación de este país, que son los profesores. Qué poca memoria de todos los ciudadanos que no recuerdan a ese profesor que los tomó de la mano cuando eran unos pequeños niños y les enseñó en párvulos todo para poder abrir su mente, que ellos ya no la hayan abierto, que no hayan seguido estudiando, que no hayan seguido leyendo, que prefieran leer, porque el gobierno no le dice al pueblo, oye, tú debes leer nada más el Ovaciones o los deportes, tú nada más debes de ver telenovelas. No, es la propia ciudadanía la que se ha autoinfligido esa castración intelectual. ¿Por ignorancia? Porque se conjugan varias cosas. Yo no creo que la ignorancia sea un motor fundamental, porque he visto gente muy ignorante. Ignorante quiere decir que no conozca de letras o de números, pero que está ávido por conocer. Y cuando sabe y empieza a descubrir algo, no deja de investigar, no deja de ver. Yo creo que aquí el aparato ideológico político del gobierno y la influencia determinante de los gringos, de toda esta política neoliberal, ha dado como resultado que por lo menos tengamos focos rojos muy importantes. Yo hablo efectivamente de falta de educación, están desapareciendo la educación pública, se está privatizando, dan facilidades a la educación privada, pero... Calderón inauguró más de 200 universidades, Patito, y lo y dice. becas. Y becas. Negocio. Esa fue la alternativa del gobierno de Calderón, precisamente para ayudar a desaparecer la educación pública. Y por eso es que ese es el camino que van a seguir para la educación médica y después la básica. Exacto. Y si va a llegar un punto en que le digan al público por las televisoras, oye, ¿sabes cuánto nos cuesta un estudiante que aquí en la SEP, es decir, nuestros presupuestos y todos, nos cuesta 55,000 pesos al año un estudiante, ya sea de primero o de sexto año de primaria? Y dime, ¿están bien educados? ¿Hablan inglés? ¿No hablan inglés? ¿Tienen buenos modos? No. Entonces, ¿cuánto nos cuesta en el mejor de los colegios una colegiatura anual? No, pues que son 4,000 pesitos y que son 45,000 pesos. Pero que ya por mayoreo dicen que nos los ponen más barato. Y entonces, evidentemente, ahí está el negocio. Pues entonces, creo que es de una lógica de bobos si le dijeran, a ver, ¿tú pagarías por una mala educación 58,000 pesos o pagarías 40,000 pesos para que tus hijos saben inglés y tengan el mundo resuelto? Sí, es la... Sí, ¿no? Pero eso es el método. Pero a lo que nos referimos, o nos tratamos de referir, yo me trato de referir concretamente, es ¿qué gen encuentra el mexicano en sus venas, en su sangre, en sus huesos, el mexicano contemporáneo? Que nada de esto le duele, que nada de esto le irrita.
Yo creo que sí. Que nada de esto lo irrita a tal grado de salir de las redes, porque son muy buenas. Pero carajo, salir y protestar, salir y moverse. Esto es una enajenación, pero además a donde le apuesta el gobierno para no tener problemas. Encontró un nuevo método. Esta es una enorme válvula de escape, porque pues aquí a Peña Nieto le puede uno decir, pero el perico y quien murió. Pero eso no, nunca se va a decir en una televisora, ni se lo van a poner por escrito en un medio de circulación nacional, ni La Jornada, ni nadie se va a atrever a hacerlo, porque están jugando con las reglas del sistema. Entonces, ese sistema, que al parecer es un todopoderoso, en realidad no es más que la, yo diría, atomización del criterio o de la crítica de los mexicanos, que se han subsumido en la zona más cómoda de la indolencia, de la permisividad, de la irritación superficial, porque el mexicano es muy dado al, pues, ¿qué me ves? Y cuando quieras, y a la hora que quieras, y como quieras, y se andan golpeando en la calle. Pero ¿cuándo han sido capaces de decir, vamos de una vez por todas, pase lo que pase, y vamos a sacar a estos diputados de ahí, vamos a sacar al gobierno, vamos a echarlos a la calle? En cuanto salen los monos verdes, se echan para atrás. ¿Cuál es el significado entonces, desde tu punto de vista, de que en el DF el gran triunfador haya sido Morena? Porque en el Distrito Federal, digamos, un poco de lo que señalaba Ortega y Gasset, cuando la masa se mueve, se expresa en su mínima expresión intelectual. Porque no se movió la masa. Es decir, cuando la masa, digamos que expresada en el PRD, se empezó a mover, cómo fue descendiendo terriblemente los niveles de discusión, de propuestas, de resolver cosas. Se fue atomizando, porque tenían una enorme masa. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo ahorita con Morena? Evidentemente quienes están impulsando a Morena no son sus núcleos duros, sus votaciones duras. Yo me quiero remitir 88. Son los cuerpos de la intelectualidad, de la conciencia, o sea, desde la intelectualidad, la conciencia y el activismo que han sido, digamos, característicos de la Ciudad de México. Entonces hay amas de casa que han tenido que pelear porque el agua no llegaba a su casa. Hay grupos de vecinos que tuvieron que pelear porque la inseguridad. Entonces esos grupos han sabido como que mantenerse en su ámbito de movimiento, y ha permitido que discriminen rápidamente con una lógica que yo creo que apunta un poco a lo que decíamos hace un rato. Andrés Manuel López Obrador no es un marxista, pues. No es un comunista come niños, y para el que es comunista como niños, o que fue marxista, trotskista, leninista, maoísta, en fin, todos los ismos, reconoce en él, el que es consciente, que es la opción. Si queremos seguir por la vía electoral, si reconocemos todos quienes venimos de un proceso de izquierda marxista, que somos revisionistas, porque estamos discutiendo cuestiones electorales cuando en su momento debíamos haber hecho lo que hizo Marcos. Y entonces hoy, pues ¿cómo nos veríamos tú y yo? Tú y yo podemos echarnos un buen café, pero ¿tú crees que podemos estar fraguando, irnos a la sierra a hacer la guerrilla? No, tú y pues yo. claro que no. Ya nuestras propias fuerzas nos limitan. Porque creemos que, por ejemplo, no es que seamos guerrilleros. Tú eres aquí un guerrillero. No creo. En el medio de comunicación. ¿No? Es decir, yo creo que las cosas han cambiado un poco, se han transformado. Y bueno, en este mundo a donde la globalidad está tronando como sistema, ¿verdad? Hay un despertar. Si tú quieres un despertar pequeño, latente, pero que va... Un nublado y triste despertar. Lo que quieras, pero es un despertar. Y que va a llegar a un enfrentamiento, ¿verdad? Lamentable, pero así va a ser. A un gran enfrentamiento, a donde los perdedores van a ser esos, los del despertar. Sí, porque hasta que se dé cuenta la gran masa de toda la ciudadanía, o véanse, identifíquense como quieran, de que ¿qué defienden si nunca han tenido nada? Pero pueden aspirar. Claro. Es decir, ¿de qué me estoy cuidando si no tengo ni he tenido nada y con ellos me aseguran que no tendré?
No tendré futuro, no tendré educación, no tendré forma Calidad de vida. de que mi vida y la de los que vienen conmigo y los que estuvieron conmigo sea distinta. Es decir, llegamos a un punto desde el punto de vista ideológico y político que no podemos sembrar o un poco remover la semilla de la necesidad de la organización política. Yo creo que en ese sentido tiene razón, fíjate. Es una parte que yo admito y reconozco que he estado muy contrariado y por eso es que probablemente no es mi pesimismo, sino yo le llamo una realidad concreta. Sí, pero te conviertes en un tirador en lugar de un accionador. En donde efectivamente lo primero que hago es una autocrítica y creo que fallamos. Fuimos una generación perdida, una generación que incluso generó detritus, que generó miasmas inconfesables como es Pablo Gómez, como es todo el izquierderío. ¿Cómo es posible que esa gente viva hoy del recurso público de la manera en que viven? Es que no son de izquierda. Bien, pero ahí está el exguerrillero. Fueron oportunistas. Ahí está el exguerrillero, ¿no? Entonces, eso es exactamente lo que nos tiene a muchos de nosotros totalmente vencidos. Me siento humillado por ellos mismos. Porque ¿cómo va a ser posible que con gentes que alguna vez pudimos coincidir en una mesa, en un diálogo o en una marcha, y hoy defiendan a caciques, hoy defiendan asesinos, hoy defiendan lo indefendible? Porque son oportunistas. Y critiquen a Andrés Manuel López Obrador porque es un tirano, porque habla aquí o porque ya no se le cae lo de Obama. Por el amor de Dios, el hombre lo único que trata de hacer es mover conciencias. Sí, necesitamos, yo creo que en estos momentos remitirnos a la congruencia, a las ideas, a la ideología, ¿verdad? Pero regresar a la práctica política. Incentivar a los jóvenes, porque también otro de los defectos ha sido querer ser líderes y caudillos de jóvenes. No, por favor. Los jóvenes tienen sus propias ideas, su propia visión del mundo. Hay que estar con ellos. Y una buena parte está en esto. Sí, sí, sí. Los tienen enajenados. Entre más grande o más funciones tenga su teléfono, menos es su razonamiento. Así es, así es. Yo creo que hay necesidad de empezar a trabajar en una concientización que permita abrir ese espacio de luz para beneficio del pueblo mexicano. Sí. Es muy duro, porque esa es la parte medular de la organización política, de la ideología, de un proyecto de nación. Mira, Betty, yo veo a un lado el periódico La Jornada. Ese fue el último gran intento de comunicación de verdaderos demócratas, de verdaderas gentes de izquierda, verdaderos revolucionarios. Pero hoy, ¿qué sucede con ese medio? No critico La Jornada. La prensa escrita es para las personas como tú, como yo y otros más interesados que pueden leer La Jornada, el Reforma, el Universal, pero no lo leen los jóvenes. Pues no, porque están atentos. Entonces, ¿cómo hacer que es el canal Patrio, que se transmite por la vía de internet? Me parece que en ese sentido eres una pionera, porque te mueves en función de las nuevas tecnologías y te ubicas en la línea en donde en un momento determinado van a tener que transitar todas las comunicaciones. Mira, yo creo que lo único que aspiramos es mantener un vínculo. Yo no sé hasta qué grado, hasta qué porcentaje sea esto, pero creo que uno tiene que trabajar de manera congruente con lo que piensa, con lo que uno cree. Es decir, hay que accionar. Sí, en ese sentido, Hay que accionar. Tienes mucha razón. ¿Por qué? Porque tú te das cuenta en tu medio que la gente es muy ignorante. La gente no sabe, está confundida. Y más la confunden los grandes medios. Pero también tienen un enorme desinterés por salir de ahí. Porque los engañan. Porque es más cómodo no saber nada, ¿no? Es más cómodo hacer lo que supuestamente me duele, pero lo hago, pero me mantiene aislado. Fatalmente, Hugo Tiempo. nos avisa que nuestro tiempo prácticamente ha terminado. Yo quiero agradecerle a usted que nos sintoniza. Agradecerle a Hugo Aguirre, que nos da todo tipo de apoyo técnico, pero sobre todo,
Yo pienso que estas consideraciones, estas opiniones de Oscar Leslie nos hacen tener una reflexión política en torno de todos estos fenómenos, de toda esta situación en el país, y creo que es responsabilidad de todos nosotros, por lo menos, hacer uso de algunos artículos constitucionales. Que ya hablaremos de qué significan esos artículos y qué es la Constitución. Entonces, yo quiero culminar, yo quiero invitar, yo quiero convencer a Oscar de que regrese con nosotros, que regrese aquí a este canal para poder seguir manifestando todas estas ideas que me parece son importantísimas hoy día. ¿Cómo la ves? Pues insisto, yo creo que solo cuando tengo contacto nuevamente con personas como tú y que ya son muy pocas, somos una especie en vías de extinción, es cuando realmente uno comprende que puede seguir haciendo cosas desde la trinchera que a uno le corresponde, con una autocrítica correcta, pero que no lo destruya, algo que lo refunde. Y claro, les agradecemos sobre todo el habernos escuchado y lo estaremos realmente discutiendo contigo para llegar Gracias, a un Oscar, te felicito. Es un honor haber estado aquí contigo en este programa. Pásela bien. Nos vemos el día de mañana en punto por este mismo canal, canalpatrio.tv, voz e imagen de la sociedad civil, en el programa Espacios de Diálogo de Mujeres Insurgentes. Cuídese. Muchas gracias. Déjame ver. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.